Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Continuamos estudiando en el segundo trimestre, lección número 12. Compártelo. Lleva como título este trimestre nuestra relación con Dios, cuando creciendo, cómo podemos crecer en esa relación con nuestro Dios. Así es que, y entre esas cosas, para crecer, necesitamos compartir lo que hemos conocido con otros para que podamos crecer también espiritualmente. Así que vamos a ver de qué trata esta lección, y para ello vamos a ir haciéndolo viendo el versículo que había para memorizar, y veamos lo que nos dicen las escrituras en Isaías 54. Dice: Dios, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Así que estamos cada día levantándonos con más ideas de cómo poder compartir la poderosa palabra de Dios. Nos cuenta que era una mañana de sábado ajetreada para aquel pastor. Se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir a la escuela sabática y al sermón. También estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Recogió las llaves, salió presuroso de la casa y se marchó a toda velocidad. Mientras conducía, se sintió molesto ante la posibilidad de que el pesado tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. ¿A dónde iba tanta gente un sábado de mañana? Entonces, un automóvil se le adelantó sorpresivamente. El pastor frenó bruscamente y levantó el puño en señal de enojo mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo. El pastor llegó finalmente a la iglesia. Cuando se levantó para dirigir el repaso de lección, sus ojos recorrieron la clase y se detuvieron en un rostro familiar. Era el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como un no adventista que estaba visitando a unos parientes, el pastor se dio cuenta, una vez más, de que toda interacción, tanto con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor que fluye de una relación permanente con Dios. Uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. Y mis queridos, es tremendo, ¿verdad? Poder darnos cuenta que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta y pudiéramos estar impactando a otras personas para que puedan conocer verdaderamente del poderoso Dios. Así que mucho ojo, vamos a estudiar bien esta lección de cómo compartimos en quién creemos, ¿verdad? Miles no conocen verdaderamente a Jesús. Los llamamos ovejas perdidas, pero ni siquiera saben que están perdidos. ¿Y cómo sabrán que necesitan a Jesús si nadie se los explica? Y queridos, muchas personas no saben el tiempo que viven, cómo lo viven, cómo están. Pero necesitamos haber personas como tú y yo dispuestos a impartir palabra de vida. Dios se preocupa por cada persona que habita este planeta y que quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad en primera de Timoteo 2:4. Esto incluye tanto a los que no le conocen como a los que, habiéndolo conocido, se apartaron de sus caminos. ¿Cómo ha elegido Dios alcanzar a todas estas personas? A través de nosotros. Esta es nuestra gran comisión. Mi querido, esta comisión no es solamente mía, sino tuya y de todo aquel que viene al conocimiento del poderoso Dios. Así que vamos a ver de qué se trata esta gran comisión, ¿verdad? ¿Qué debemos compartir? Se nos dice que es la gran comisión, vamos a estar estudiándola. ¿Cómo podemos compartirla? Imitando a Jesús, cultivando la amistad, son formas de cómo podemos compartir a esta gran comisión. ¿Y cómo recuperar a los que se fueron? Mi amigo, a veces suena ser difícil, pero no lo es tan difícil. Así que, ¿cómo recuperar a los que se fueron? Dios busca a sus hijos y nosotros buscamos al que se fue. Así es que vamos a ver a continuación qué debemos compartir, qué es lo que nosotros debemos de compartir. La gran comisión nos dice allí en Mateo 28:19,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí en Mateo 28:19 dice, id a todas las naciones. No fue ir solamente a tu barrio, a tu vecindad, ir a todo el mundo. Fueron la orden que Jesús dio a las personas que se habían reunido para verle después de su resurrección. En Mateo 28:18 y 19. ¿Qué tenían que hacer? Debían ir y hacer discípulos, es decir, contactar con las personas, bautizarlas y enseñarles a ser discípulos de Jesús en Mateo 28:19 y 20. Mi querido, todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a llevar la poderosa palabra de Dios. Esos discípulos enseñaron a su vez a otros discípulos. Y así, durante 2000 años, hasta nuestros días ahora, somos nosotros los que recibimos la orden de Jesús. Como Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, nos dicen Hechos 4:20. Mi querido, cuando Dios hace algo grande en tu vida, cuando impacta tu vida, no puedes quedar callado. Obviamente en el momento tiene que salir palabra de ti diciendo las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Podemos decirlo de un púlpito, clamando en las calles, a través de redes sociales o simplemente compartiendo con alguien nuestro propio testimonio. Todos estamos involucrados, todos necesitamos hacer esta gran labor. ¿Cómo podemos compartirla? Bueno, vamos a darle ideas y técnicas de cómo, imitando a Jesús entre ellas. Miren qué bonito, mis queridos. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos. Segunda de Corintios 5:14. Quiere decir que cuando el pastor iba de camino a la iglesia y cerró su puño porque se le cruzó al frente a alguien, ¿será que estaba imitando a Jesús? ¿Qué motivó a Jesús a buscar a las ovejas perdidas en Mateo 15:24? Sin duda fue su amor por nosotros en Mateo 9:36 y Efesios 5:2. Él ha puesto también su amor en nosotros para que nosotros lo manifestemos a aquellos que aún no conocen a Jesús. A veces se intenta obligar a las personas a aceptar a Jesús por su propio bien, pero ese no es el método que Dios eligió. Así que, mis queridos, es por medio del amor. Presenta amor. Tienes que demostrar ser una persona de amor. Dios no obligó a Adán y a Eva a no pecar, no obligó a los antediluvianos a entrar en el arca, no obligó a los ninivitas a aceptarle. Les habló con amor y les avisó de las consecuencias de seguir sus propios caminos. Imitando a Jesús, nosotros mostramos su amor a otros y les invitamos a seguirle. Mis queridos, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que compartirlo, tenemos que decirle a las personas, no quieres consecuencias, el amor de Jesús está presente, este te libertará, este te dará salvación, sentirás gozo pleno, no tendrás dudas ni luchas alguna si tienes a Jesús en tu corazón. Cultivando la amistad. Otro método para poder hacer esto es cultivando la amistad. Y vamos a ver varios puntos para que podamos entender un poco cómo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En primera de Pedro 3:15. Mis queridos, miren, sumamente importante que cuando presentemos la palabra de Dios sea con mansedumbre, sea reverente, sea una forma bien jovial, bien gozosa, porque si no pueden haber problemas. Todos somos predicadores de Jesús y recibimos la orden de prepararnos para ello, en 1 de Pedro 3:15, pero no todos sabemos cómo predicar. Sin embargo, tenemos la promesa de que Dios mismo nos dará las palabras necesarias en Isaías 54. Y aquí algunos consejos sencillos para poner en cuenta a la hora de compartir a Jesús con otras personas, entre ellas. Desarrolla una amistad con las personas. No les caiga arriba, sino empieza a dialogar con ellos. Hazte amigo, amigo. Ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Pídele por la persona. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Busca forma de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de tu iglesia.
Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que puedan tener tu nuevo amigo y busca una oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación a nuestras vidas. Cuando llegue el momento, pregunta a tu amigo si le gustaría estudiar la Biblia y ser bautizado. Y todo esto hará, mis queridos, que cultives una amistad al punto de que pueda desarrollar una persona que esté interesada en buscar y entender más acerca de Cristo. Qué bonitas formas de poder llegar ahí. También, ¿cómo recuperar a los que se fueron? Vamos a ver. ¿Cómo podemos buscar a aquellos hermanos que alguna vez asistieron a la iglesia, pero que hoy día están lejos y no piensan volver? Dios busca a sus hijos. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor en Jeremías 31:20. En un momento determinado, el pueblo de Dios se dividió. Efraín, el reino del norte, abandonó a Dios y Judá, el reino del sur, mantuvo su fidelidad. Y a pesar de su abandono, Dios siguió considerando a Efraín como su hijo amado en Jeremías 31:20. Incluso representó a su abuela Raquel como llorando por sus hijos muertos en su pecado. A los que sirvieron a Dios y luego le abandonaron, Dios les sigue llamando con amor. Mi querido, los que sirvieron en algún momento, Dios les sigue llamando con amor, sumamente importante, porque a veces se nos olvida, también tú y yo tenemos que demostrarle amor. Son sus hijos y los ama e insistentemente les insta a volverse a Él. Y tal vez algunos de nuestros propios hijos que conocieron la fe, la han abandonado. Lejos de volverles la espalda, debemos seguir amándolos y hablándoles bondadosamente. Dios nos recuerda que ellos son objeto de su tierna compasión y desea fervientemente que se vuelvan a Él. Qué bonito, mis queridos, saber que Dios busca a sus hijos, aun aquellos que se apartan sin importar, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y nosotros buscamos al que se fue y yo los dispersé entre las naciones, pero aún estando lejos se acordarán de mí y un día volverán a sus hijos. Zacarías 10:9. Nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro vecino o vecina, aquel hermano o hermana que se sentaba en ese banco, un día adoraban junto a nosotros, pero ahora, ¿dónde están? La pregunta es: ¿dónde te encuentras tú que en algún momento estabas con nosotros glorificando y alabando el nombre de Dios? Y hay muchas razones por las cuales las personas abandonan la iglesia. No somos llamados a juzgar sus razones, criticar sus motivos, ¿verdad? Y olvidar sin más de ellos. Nuestro deber es ir a buscarlos y traerlos de nuevo a redil. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, orando. Ora por aquellos que se han ido. En segundo lugar, siendo un ejemplo de amor y bondad hacia ellos. El testimonio de tu vida, de tus acciones, palabras y oraciones por quienes se han alejado de Dios puede cambiar radicalmente su vida y su futuro. ¿Qué haces tú por aquel que se fue, que no ha vuelto más a la iglesia desde hace tiempo? ¿Le ayudas a que vuelva? ¿Buscas la forma de poder compartir con él? Esa es la pregunta. ¿Nosotros buscamos al que se fue o no lo estamos buscando? Ellen G. White, en el camino a Cristo, nos dice lo siguiente: Dios podría haber encomendado a los ángeles del cielo el mensaje del Evangelio y todo el ministerio del amor. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles, para que compartiésemos la bendición, el gozo y la devoción espiritual que resultan de este abnegado ministerio. Si trabajáis como Dios, como Cristo, queréis que sus discípulos trabajen y ganan almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas, y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y pruebas os llevará a leer la Escritura y a orar, y creceréis
en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Nos dice El Camino a Cristo, páginas 69 a la 80. Mis queridos, cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor abnegado para su hermano. Pero nunca podemos entrar en oposición, digo, en posesión de ese Espíritu Santo, tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en nuestros corazones. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Palabras de vida del gran maestro nos dice en página 318. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponda en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. La fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Y a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. En Deseo de la Gente, página 120. Y los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio rechazan la única educación que podría capacitarlos para participar con Él de la gloria. El G. de White, la educación, página 239. Mis queridos, como habíamos dicho ya, compártelo. Comparte con otros la poderosa palabra de Dios y no te rindas en hablar de Él. Estamos llamados a ir y a ser discípulos. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú deseas y anhelas que nosotros seamos servidores tuyos, que sepan compartir tu poderosa palabra y que otros puedan conocerte, así como te hemos conocido. Quédate con nosotros, guárdanos, prepáranos, Señor, para que podamos hacer una labor tan grande como la que tú nos has encomendado para tu gloria y tu honra. Y gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les añado esta portada porque quiero que ustedes puedan suscribirse a mi canal de YouTube buscando mi nombre, Joseph Class. Allí te suscribes. También lo puedes hacer escuchándonos a través de Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y en el buscador allí escribes lección de escuela sabática, comentario. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.